y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque Daniel era parte de toda esa gente que aconsejaban al rey, porque eran parte de estos jóvenes que fueron encontrados 10 veces más sabios, 10 veces más inteligentes en todo. Pero ellos, entonces dice en el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de los guardias del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y en el versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría, dice, la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber a lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y es interesante, aquí está la revelación, lo que Dios le explica, lo que soñó Nabucodonosor. Y usted dice, ¿por qué tenía que soñar Nabucodonosor este sueño? Porque era importante que quedara plasmado como algo histórico en la vida de un rey tan importante como Nabucodonosor. Y dice la Biblia en el versículo 30 del capítulo 2 de Daniel, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías de aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era, ¿cómo? Terrible. ¿Qué es lo que estaba viendo Daniel? Una imagen. El espíritu del anticristo ya empezó a operar, mis hermanos, y va de generación en generación, y tenemos que entender que estas son naciones que han oprimido a Israel. En total hay 7 naciones más una que serán las que van a oprimir a Israel. Entre ellas está Egipto, está Siria, luego entró Babilonia, luego de Babilonia vinieron los medo-persas, después de los medo-persas vinieron los griegos, después de los griegos vinieron Roma, y después de Roma se acabó y vino la diáspora de los judíos, y después de 2000 años se está recreando en este mismo instante en lo que fue el viejo imperio romano una mezcolanza entre dos tipos de potencias. Una potencia que tiene influencia a nivel mundial, o sea, hay una mezcolanza de pacto que van a ser 10 naciones que van a hacer la revisión de lo que fue el viejo imperio romano. Van a ser 10 reyes que se van a unir, o sea, 10 presidentes que van a hacer un pacto. De entre ellos va a surgir uno más que va a tirar a 3 reyes y va a tomar el control de esa comunidad de reyes, o comunidad como sería Mercosur, o sería Mercado Común Europeo, y va a tomar la comunidad, y con ellos va a conformar el octavo y el último gran imperio que va a ir en una guerra contra Israel. En este momento ustedes están viendo lo que está pasando en el Medio Oriente. La Biblia lo avisa y lo ha anunciado. El crecimiento y el aumento de terremotos ha ido en aumento. Estamos viendo delante de nuestros ojos también que hay más de 1.000 millones de personas que tienen hambre hoy día. La tierra en su sistema ecológico está prácticamente en un estado de colapso. La radioactividad ha liquidado grandes territorios. Hoy día Japón está pasando por un momento muy difícil. Hay guerras internas entre las naciones. Egipto ha tenido guerra interna. Tunisia ha tenido guerra interna. También en este momento vemos Libia, que hay una guerra ya no es interna porque se involucran naciones enteras y están marchando ahora mismo a un gran combate para derrocar a este dictador o a este personaje, Gaddafi. Pero todo esto son señales de parto antes de la venida de la iglesia, antes de la venida de Cristo. Pero antes que Jesús vuelva, tiene que llevar a su iglesia. Y durante 7 años el anticristo va a estar gobernando. Pero ahora vamos a ver el comienzo de este proceso, esta imagen que estaba viendo Daniel y que Dios le reveló. Imagínense en el liderazgo de Daniel. ¿Qué es lo que podemos ver en el liderazgo de Daniel?
que tiene que ver con el reino de Dios. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. Esta gente, los líderes que van a cambiar el destino de naciones son líderes comprometidos como Daniel. Entró, no tuvo miedo, se fue a romper un paradigma, fue a cambiar el destino de la vida de la gente que estaban por ser ejecutada. Número 2, dice la Biblia que luego Daniel y su casa hizo saber lo que había Ananías, Misael y Isaías. Buscó gente para orar, para buscar a Dios. Mis hermanos, eso es muy importante en la vida de unos líderes comprometidos. Y también pidieron misericordia en oración y también buscaron los secretos y la revelación de Dios y les fue revelado a Daniel y sus amigos. Entonces ellos pudieron influenciar, y en este último tiempo la iglesia tiene que tener esta audacia, esta característica como la vida de Daniel, ser audaces para penetrar en los lugares más importantes y someter esas posiciones de autoridades a la autoridad de Cristo, porque es lo que hizo Daniel. Y miren lo que le empieza a revelar, una gran imagen. ¿Qué es esta imagen? Es una persona que ellos ven, que ve Daniel y que soñó el rey. Y aquí está la interpretación. Dice en el versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, y esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, dice. Acá empieza. Todo tiene un aspecto muy ordenado, y esto es lo que vemos. La cabeza. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y sus vientres y sus muslos de bronce, y sus piernas ¿de qué eran? De hierro, y sus pies, ¿cómo eran? Parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro. Entonces, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces la imagen estaba completa, tenía cabeza de oro, tenía pecho de plata, tenía el vientre de bronce, piernas de hierro, amén, y los pies que tenía de hierro y de barro. Entonces dice que una piedrita fue cortada e impactó a la imagen en el pie, y esa piedrita que fue creciendo desmenuzó esa estructura. ¿Quién es esa piedrita? Es Cristo. ¿Quién es el que va creciendo? La iglesia. La iglesia es la que va a establecer el reino de Dios. La iglesia es la que va a llevar el mensaje de Cristo. Y para este tiempo profético tenemos que entender nuestra posición y tenemos que tener estas características que tenía Daniel en su vida para cambiar el destino de una nación entera. Y en Paraguay lo podemos hacer. Digan conmigo, en Paraguay lo vamos a hacer. Entonces dice la Biblia, en el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedasen rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué cosa? Toda la tierra. Esto, mis hermanos, va a ocurrir al final de los 7 años de tribulación, donde Cristo va a venir y gobernar definitivamente, y toda la tierra va a ser llena de su gloria, y la iglesia, el reino de Dios va a dominar absoluta y totalmente en la tierra en ese momento. Pero en este tiempo es parte nuestra de romper esa estructura del espíritu del anticristo, del sistema que oprimió durante generaciones a Israel y a la iglesia ahora. Tenemos que empezar a tumbar, porque Cristo nos transfirió a nosotros la unción, nos transfirió el poder. ¿Para qué? Para establecer su reino, para cumplir el primer mandamiento que el primer Adán fracasó: fructificar, multiplicar, señorear y sojuzgar. Eso tiene que hacer la iglesia. Amén. Establecer el reino de Dios. Esa es nuestra función. Y dice la Biblia en Efesios que Él sometió todos los poderes que se mencionan en este siglo y en el venidero a la iglesia. Los poderes que se mencionan, como el rey Nabucodonosor, como el presidente Lugo, o como el presidente Obama, o como cualquier presidente, o como los príncipes de las tinieblas, todo lo sometió bajo los pies de la iglesia. Pero tenemos que ser audaces, tenemos que ser salvajes, tenemos que ser personas que no tienen miedo a lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Dios te está llamando para que te comprometas. Dios te está llamando para que no seas simplemente un observador de las cosas que están pasando en el medio nuestro. Hoy día Dios llama un compromiso a su iglesia para un mayor nivel de poder y revelación de su gloria sobre nuestra nación.
Y dice la Biblia en el versículo 36, este es el sueño también, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice en el 37, miren lo que dice, aquí le empieza a describir, la cabeza de oro, ¿quién era? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. ¿Quién le dio a Nabucodonosor reino, poder, fuerza y majestad? Dios. Mis hermanos, Dios te puso arriba de Nabucodonosor. Si a Nabucodonosor le dio reino, fuerza, poder y majestad, a vos te puso arriba de todo ese sistema. Porque ese es un sistema natural, temporal. A vos te puso como hijo de Dios reino, poder, fama y majestad, porque es la gloria, doxo, la gloria de Dios, ¿para qué? Para gobernar. Y ahora vamos a ver quién gobierna, Daniel o Nabucodonosor. Usted va a ver en este mismo instante por qué usted es tan importante para participar, involucrándose en el proyecto de Dios a favor de nuestra nación. Dice la Biblia en el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era esa cabeza de oro? Digan conmigo, Nabucodonosor. Amén. Él era la cabeza de oro. Pero, dice la Biblia en el versículo 38, y donde quiera en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, ¿qué cosa? Todo. Entonces vemos, oro, ¿quién era? Nabucodonosor. Babilonia. Plata, ¿quién era? Los medos, los persas, que vinieron en una noche y tumbaron el imperio, porque el nieto de Nabucodonosor se olvidó de Dios, y esto está aquí, y miren lo que ocurre en este mismo instante, para que usted vea que Dios tiene influencia sobre los gobiernos, que si los presidentes de las naciones no se sujetan a la autoridad de Dios, Dios le va a sacar en algún momento. Lo que pasa es que la agenda de Dios no es tu agenda. Amén. Algunas veces queremos, sácale Señor, sácale ya. Pero dice aquí, en el versículo, Daniel capítulo 5, versículo 26, aquí aparece una mano que empieza a escribir, y el nieto de Nabucodonosor, no es el hijo, ve esa mano que escribe en la pared, y mire lo que Dios le manda a escribir a una mano que nadie estaba accionando. Esto es historia, no es un relato de Hollywood, esto es la historia real. Una mano que escribe sin cuerpo, y empieza a escribir esto en el versículo 26. Esta es versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Wow, esto es un lenguaje que salió del corazón de Dios para hablarle a Babilonia. Cuando usted ora en lengua, usted no sabe lo que está diciendo. Te da Mene, Tekel, Uparsin. Aleluya. Esto es un lenguaje del Espíritu. Entonces le dice la interpretación, y dice en el versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Wow, Dios tiene una paciencia limitada, mis hermanos. Le está diciendo al nieto de Nabucodonosor, contó Dios tu reino, pero le ha puesto un fin. Dice, miren, el reino Dios pone y saca. Luego dice en el versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué cosa? Falto. Los gobernadores que van a ser hallados falto, mi hermano, porque no buscan a Dios, son muchos los que van a empezar a ser removidos. Gaddafi es uno de ellos. Amén. Dios va a empezar a remover estas cosas, se van a empezar a sacudir. La tierra está sacudiéndose. Wow. Usted está viviendo en estos tiempos espectaculares, donde Dios se va a mover con su espíritu, y a ti te puso para influenciar a tu nación y cambiar el destino del Paraguay. Y dice en el versículo siguiente, 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. En esa noche entraron los medos y los persas y tomaron Babilonia. Imposible, pero Dios cuando lo dice, lo hace. Y si Babilonia fue conquistada en una noche, Paraguay va a ser conquistado en un abrir y cerrar de ojos, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Paraguay, es el día del Paraguay, mis hermanos. Dios ha puesto sus ojos sobre esta nación. Y dice la Biblia que aquí la revelación es parcial,
porque está hablando Babilonia, está hablando de los medo-persas, está hablando de Grecia, Alejandro, y luego está hablando de Roma, el imperio dividido en dos partes, y luego los pies de barro y de hierro, una mezcla. Estamos viendo entonces aquí la interpretación, y dice en el versículo del capítulo 2, en el versículo 41, perdón, el 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego en un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, Alejandro el Grande. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, que es Roma, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quién es el hierro? Digan conmigo, Roma. Amén. Oro, Babilonia. Plata, Medo-Persa. Bronce, Grecia. Hierro, amén. Y los pies de barro mezclados con los 10 dedos, 10 naciones que van a hacer alianza. Algunas van a ser naciones fuertes o nuestras naciones débiles. Quiere decir que va a haber una mezcla entre las naciones europeas, todo lo que es la parte de Europa que fue ocupada por Roma, con naciones más débiles. Y eso va a ser una mezcolanza, y ahí el anticristo se va a levantar a gobernar. ¡Wow! Y eso ya estamos viviendo en esos tiempos. Ahora, ¿dónde está todo esto? Dice en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, y de, ¿qué dice? Alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte, ¿cómo? Frágil. 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en el 44 dice, en los días de estos reyes, de estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará, ¿qué cosa? Perdón, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Quién es ese reino? El reino de Dios. En los días de estos reyes, y específicamente cuando nació y donde plantó su bandera Cristo, en el Imperio Romano, el reino de hierro, mis hermanos, Cristo plantó su bandera, que es su cruz. El poder para gobernar en la tierra está en la cruz. La corona es la corona de espina. Amén. Esa corona que Cristo llevó. ¿Por qué? Esa es la corona, mis queridos hermanos, que usted tiene que aprender a ¿qué? A llevarse también. ¿Por qué? Tome su cruz. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y qué tenemos que hacer? Sígame. ¿Por qué quiere decir la corona de espinas? Miren lo que dice en Romanos 9:3. Esto es lo que Pablo entendió finalmente y tenemos todos que entender. Dice Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ese tipo de estilo de vida es lo que usted necesita y yo necesito. Deseara yo ser anatema. Cristo fue anatema, la espina que representaban, la maldición. Deseara yo ser anatema, llevar la maldición yo, morirme yo para que ellos vivan. Ese es el estilo de actitud de corazón que tiene que tener un hijo de Dios, teniendo la empatía por los perdidos, para que esa pasión nunca salga de tu corazón y siempre ames y tengas pasión por los perdidos. Amén. Deseara yo ser anatema. Esa corona es la identificación personal tuya de la acción de Cristo, que Él se fue para morir por los demás. ¿Cuándo morimos por los demás? Cuando usted abre su célula, usted está muriendo por los demás. Cuando usted está dando a alguien de comer en el nombre de Jesús y un vaso de agua, lo está haciendo en el nombre de Jesús por los demás. Algo se está muriendo en usted. Cuando usted le perdona a su esposa, cuando su esposo le pide perdón a usted, alguien se está muriendo, alguien está diciendo anatema. ¿Qué quiere decir? Está consagrando eso para llevar a la cruz, mis hermanos, y desecharlo definitivamente para que la resurrección tenga poder en su vida. No sé si me expliqué.
Si no me expliqué bien, pregúntele a su vecino. Amén. Y dice en el 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es el reino que usted y yo pertenecemos. Digan conmigo, yo pertenezco al reino de Dios. Jesús mismo nos dijo cuando oremos, pidamos a Dios que venga el reino de Dios, porque este es un reino poderoso, un reino de influencia, un reino que está arriba de las autoridades y posiciones terrenales, arriba de la reina de Inglaterra, arriba de los presidentes, están los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es el Rey de los reyes y Señor de los señores, y usted pertenece a un reino incorruptible, ellos pertenecen a un reino corruptible, usted pertenece a una autoridad incorruptible, con poder infinito, ellos pertenecen a poderes pasajeros. Usted tiene el poder, mi hermano, usted tiene la habilidad de Dios para cambiar el destino de gente que le rodea a usted. Usted es una persona de influencia que puede generar cambio en la vida de la gente, como Daniel, mis hermanos, que empezó a ministrarle a quien a Nabucodonosor. No se asustó de quién se le ponía enfrente. Cuando se decretó la muerte de todos, digo, alto la acción, aquí vamos a cambiar las cosas. Yo me voy a ir a hablar con mi padre y mi padre me va a revelar lo que necesito para hacerle saber a este señor lo que él quiere saber. Amén. No entró en internet, no se fue a consultarle a los grandes genios de economía de este tiempo, no se fue a consultarla con los grandes campeones que salen en la revista más famosa. ¿Por qué? Porque esos son todos conocimientos pasajeros. Él se fue al recurso infinito, entró en la presencia y le buscó a Dios, y Dios le reveló el sueño y empezó a hablarle de ese sueño, marcando el destino de la historia de la tierra y demostrándonos a nosotros que el reino al cual usted y yo pertenecemos es un reino incorruptible, es un reino poderoso, y usted tiene ese poder en este día. Pero lo tiene que usar. ¿Cómo lo usamos? Comprometiéndonos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, en el versículo siguiente, pero antes de eso dice, consumirá a todos estos reinos. ¿Qué quiere decir? El poder de la iglesia es un poder misterioso. Nosotros somos los últimos que estamos enterados. Por eso tenemos que despertarnos a este nuevo nivel de gloria y poder. En el versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedrita, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese monte se llama Calvario. Amén. Esa piedrita es la piedra angular. Ese nombre de esa piedra angular es Jesucristo. Y usted está arriba de esa piedra angular, siendo la revelación del cuerpo de Cristo a toda la humanidad. Y usted pertenece a ese reino, mi hermano, invisible pero poderoso. Aleluya. Y dice la Biblia, en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Qué hizo Nabucodonosor? El rey más poderoso de la tierra se postró, dice, delante de Daniel. Se sometió a esa posición de autoridad, a la autoridad del reino de Dios en el nombre de Jesús. Ellos se van a someter, mis hermanos, cuando somos gente de influencia, cuando no temblamos delante de la situación, cuando no le tenemos miedo a ser comprometidos, a ser audaces con Dios. Se sometió, se arrodilló y le ofreció en ese momento regalos, dones. Y Daniel no se dejaba impresionar por esas cosas. Y dice la Biblia que el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen. En el 47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de los reyes. ¡Wow! ¿Está entendiendo? Por eso que el reino de Dios va a venir en este tiempo, señores. Hay dos grandes dolores de parto que van a ser. Uno, la que va a parir el cuerpo de Cristo, que va a ser arrebatado. Este tiempo es lo que estamos viendo con nuestros ojos, sintiendo con nuestros corazones, leyendo en los diarios, mirando en la televisión los diarios. Es el dolor de parto, el nacimiento de la más grande cosecha en la historia.
Una vez que se coseche todo eso, la iglesia se va a levantar y va a ser arrebatada y quedan 7 años de tribulación. En el medio de esos 7 años, Israel va a tener su gran dolor de parto y ahí van a ser esa nación en un día, dice la Biblia. Porque le van a reconocer a Jesús como Señor, le van a reconocer a Jesús como el Mesías. Y eso va a ser algo extraordinario, pero antes la iglesia de Cristo va a ser llevada. Pero señores, ¿saben por qué todavía no es llevada la iglesia de Cristo? Porque la iglesia tiene que cumplir un propósito. Dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo, miren lo que dice en Romanos, aleluya. Capítulo 11, dice la Biblia así, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vamos a leer en 11:11 primero. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. O sea, la transgresión de Israel que fue, permitió que los gentiles pudiésemos entrar. Amén. ¿Para qué? Para provocarle a celos. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Amén. Ahora miren lo que dice en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar el celo a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos ahora, dice. El versículo 15, porque si su exclusión, amén, la exclusión de Israel, ¿qué quiere decir eso? En el año 70 el Imperio Romano entró, tumbó Jerusalén y vino la gran diáspora, Israel se esparció y perdió su nacionalidad, dejó de ser nación por casi 2000 años. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Y qué es la misión? En 1948 Israel vuelve a ser admitida. En 1948, 14 de mayo, Israel se declara la independencia. Vuelve a su tierra, vuelve la admisión. ¿Y de qué está hablando ahí, mi hermano? Apenas el principio de lo que va a ocurrir, porque Israel ya está posicionada en su lugar para experimentar su gran nacimiento. Pero antes de Israel, ¿quién tiene que nacer primero? La iglesia de Cristo tiene que nacer en la tierra. Los gentiles, dice la Biblia, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Y qué es vida entre los muertos? Cuando Israel empieza a venir, va a empezar el más grande avivamiento en la historia, vida entre los muertos, el rapto de la iglesia. Dice primera de Tesalonicenses 4:17, vida entre los muertos, vida entre los muertos. Israel está siendo admitida en este momento. ¿Y qué quiere decir ahora vida entre los muertos? Ahí está, mire. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. ¿Qué dice en el versículo 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Vida entre los muertos, digan conmigo, vida entre los muertos. La admisión de Israel, ¿cuándo fue? En 1948 ya está siendo admitida. Lo que le falta a Israel ahora es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién tiene que ser removido para que Dios trate con Israel? La iglesia. Amén. La iglesia tiene que ser removida. Entonces dice la Biblia que la admisión de Israel, si no será vida entre los muertos. Y dice, ¿habla de qué? Dice el versículo que se explica en el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Y quién es la primicia? La primicia fueron en Mateo 27, versículos 50, 51 y 52. La primicia es santa, dice, y luego nosotros está hablando aquí, la resurrección de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no viene la resurrección de la iglesia y no se introduce esos 7 años de tribulación? ¿Saben por qué? Aquí están. Dice, primero, la primicia es santa. Miren lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, dice. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, dice. Y muchos cuerpos de santos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
que habían dormido se levantaron. Eso fue hace 2000 años. Ahora estamos hablando de los que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es ahora, para este tiempo. Estas fueron las primicias que fueron santas. Estas primicias nos santificaron a nosotros y nos hacen puros, nos hacen limpios, las primicias. Pero ahora viene el mayor tiempo y la mayor gran cosecha en la historia. Y dice la Biblia que los cuerpos de santos se levantaron, dice, y miren lo que hicieron en el versículo 53. Y saliendo a los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a ¿quiénes? A muchos. ¿Quiénes fueron las primicias? Todos los que esperaban a Cristo en el Viejo Testamento. Abraham, Moisés, Elías, Enoc está esperando a volver posiblemente con el Señor. Elías, ¿verdad? Los profetas, todos los que les esperaban a Cristo, que apuntaban hacia adelante a la cruz. Nosotros ahora somos santificados por estas primicias. Entonces, miren lo que dice aquí. Si las primicias, en Romanos 11 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero aquí está, en el versículo 25 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasó a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿qué va a ocurrir? Miren lo que ocurre cuando entre en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, dice. Entonces, la plenitud de los gentiles tiene que entrar ahora. ¿Para qué? Para que sean arrebatados, los muertos en Cristo serán resucitados, y luego Dios trata con Israel, y en los 7 años de tribulación, Jacob dice que va a pasar por una tribulación tan grande, que ahí va a reconocer Jesús es el Mesías, y van a ser en un día como nación. Pero Israel ya está puesta en su posición geográfica, ya fue admitida, ya fue introducida en su tierra. Jerusalén ya está en las manos ¿de quién? De los judíos. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos espectaculares. Y volvamos ahora, para ir cerrando en esta noche por lo menos, porque tenemos mucho sobre Apocalipsis. ¿No están apurados? No. Vamos a volver para cerrar en Daniel. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 45. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia y jefe supremo, dice. Y dice la Biblia en el 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia y de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Quién gobernaba? Digan conmigo, Daniel. ¿Quién gobernaba? Daniel. Señores, la iglesia es la que tiene el poder. Hay 4 imperios que se mencionan. Primero, cabeza de oro, Nabucodonosor, Babilonia. Número 2, Medo-Persa, de plata. Número 3, Alejandro el Grande, que vino como Grecia. Y número 4, Roma. Entonces, mis hermanos, en Roma, ¿quién nació? La piedrita fue cortada y esa piedrita ahora está creciendo y va a desmenuzar, y dice que la tierra va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Pero ¿quién va a revelar lleno de la gloria de Dios? La iglesia. La iglesia es la revelación de la imagen de Cristo. Es el cuerpo de Cristo la iglesia. Y esa gloria va a ir intensificándose más y más y más. ¿Pero con quiénes? Como Daniel y estos 3 jóvenes, los que están comprometidos con Dios para este tiempo. Ahora dice la Biblia que Dios endureció en parte ¿a quién? A Israel. ¿Para qué? Para que la plenitud de los gentiles entren. Cuando los gentiles en plenitud entran, dice que viene la resurrección de la iglesia, el rapto, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, y los muertos en Cristo resucitan y luego se quedan 7 años, y ahí aparece este último líder que se llama el anticristo, que posiblemente va a estar con sangre judía y van a ser en el Medio Oriente, y van a ser específicamente en la zona de Siria, Irán e Irak. En esa zona van a ser, y yo les voy a mostrar de dónde van a ser el anticristo el próximo domingo. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie. Vamos a comprometernos con Dios, mis hermanos. Daniel fue un joven comprometido.
A él no le importaba quién estaban alrededor de él. Pero vamos a pedirle perdón al Señor si no nos comprometimos. Si todavía no entró la plenitud de los gentiles, es porque es nuestra culpa. Nosotros tenemos el mensaje. Si todavía los presidentes nos han cambiado, es porque todavía no hemos sido lo suficientemente audaces como para ir y traer la inteligencia y la revelación de Dios a esta gente que tanto necesitan, porque no tienen norte, están perdidos. No es la izquierda, no es la derecha, es el centro perfecto, Cristo, el que tiene la respuesta. Padre, te pedimos perdón como nación. Nos arrepentimos, Señor, de que los presidentes no te han buscado a ti, papá, y tú pusiste esa posición de autoridad, y ellos no han consultado con tus hijos, que somos tus hijos, que tenemos el poder de la revelación, de la sabiduría y la inteligencia que viene de lo alto, y que nosotros en oración podemos tener la respuesta para que esta nación se levante. Pero Padre, te pedimos que nos dé una oportunidad al Paraguay, desde el presidente, que se arrepienta de sus pecados, Señor, que él pida perdón a Dios, y también el vicepresidente y todo el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, los policías, las militares, los intendentes, los gobernadores, que vengan a los pies de Cristo, Señor, pero que tu iglesia sea como Daniel, comprometido, como esos 3 jóvenes que también oraron y recibieron la revelación del sueño del rey y no tuvieron miedo, Señor, pero sí tenían una respuesta positiva, una respuesta que nacía de tu corazón para cambiar la dirección de una nación y de un imperio, Señor. Y así como Nabucodonosor se tiró y se postró a la autoridad de Daniel, también ahora declaramos que estas posiciones de autoridades terrenales, humanas, se sujetarán a la autoridad de tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú levantas a otro nivel de compromiso a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Padre, yo bendigo tu iglesia y declaro una semana de gloria, una semana de poder, una semana de bendición, una semana de prosperidad. Y Dios te va a sorprender en esta semana con puertas que se abren para tu vida, para prosperar a otro nivel, para hacer influencia ahí donde Dios te está llevando en esta semana. Y lo que el diablo te quiso robar, mi hermano, dice el Señor, Él te va a devolver ahora, en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, en tus negocios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaro bendito y te bendigo con la gracia y la plenitud de Cristo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, y a ti toda honra, toda la gloria y todo poder en el nombre de Jesús. Un grito de júbilo. Camino y la vida.
tu hermano, decirle que Jesús te ama y yo también. Vamos a conquistar Paraguay para Cristo. Amén. Aleluya.